Ahora sí vamos Bien, a Torre Ejecutiva. Bruno. Sí, te escucho perfectamente, Miguel, en estos momentos, como estamos viendo en la sala de conferencias, el presidente de la República con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, en esta mesa, aunque también debemos decirles que acompaña el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Perfecto. Mario Aristi, justamente para dar comienzo a esta conferencia de prensa. Lo decíamos al anuncio de este informativo, Miguel, el tema precios es lo que está sobre la mesa, así como también todo lo que refiere al tema laboral, como la negociación colectiva, que era el propio pedido del PIT-CNT de justamente adelantar la ronda de negociación para ver qué se puede hacer en el tema salarial ante lo que fue la acelerada de la inflación. Si les parece, vamos a empezar a escuchar al presidente de la República a ver qué se trató de esta reunión que hubo esta tarde en la Torre Ejecutiva. Agradecerle estos minutos. Así podemos conversar e informar algunas medidas que ha tomado el gobierno. Algunos de ustedes que cubren de manera asidua lo que pasa acá en la Torre Ejecutiva. La semana anterior a Semana Santa de Turismo estuvimos realizando acuerdos con los distintos ministerios. Continuamos trabajando sobre temas de fondo, pero también de actualidad, de temas coyunturales. Y en esta semana pasada, los ministerios de Economía, de Trabajo y la OPP, básicamente, conjuntamente con Presidencia, afinaron algunos elementos para las medidas que les vamos a comentar hoy, sin antes hacer un breve repaso de lo que han sido estos tiempos complejos, estos tiempos en los cuales, en plena pandemia, en la palabra de la ministra de Economía, se hablaba de mantener los motores prendidos de la economía. Recordarán en varias conferencias de prensa los distintos ministerios, los apoyos en materia crediticia, en materia de exoneraciones, en base a seguros de paro especiales, como el parcial y el seguro de paro general. Hace algún tiempo se empezaron a recuperar los puestos de trabajo y se ha dado un crecimiento económico reflejado básicamente en las exportaciones, en la producción industrial y en algunas otras actividades. Esto trajo aparejado un aumento en la recaudación. Y ustedes saben que a raíz básicamente del conflicto que se está viviendo en el mundo, en la guerra, se ha vivido y se ha sufrido una presión inflacionaria en todo el mundo. Días pasados veíamos gráficas desde países europeos, de América del Norte, desde el Asia, algunos con resultados o efectos más negativos que otros, pero la inflación ha subido en todo el mundo. La preocupación de este gobierno es que los uruguayos no pierdan poder adquisitivo, y esa es la discusión que ha estado en estos días en el seno del gobierno. Al mismo tiempo hemos tenido una política económica sostenible que nos permite tomar estas medidas. La responsabilidad que ha tenido la política económica del gobierno es la que nos permite hoy, ante esta coyuntura, tomar algunas medidas y sugerir otras acciones. Y quiero empezar por las sugerencias. En el día de mañana, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a convocar al Consejo Superior Tripartito para que convoque más de 80 mesas, creo que son 88 mesas de negociación que involucran en el entorno de 300.000 trabajadores, a los efectos que estos puedan evaluar, adelantar el ajuste por inflación. Eso es lo que hace al sector privado y a estas 88 mesas que mencionábamos. Al mismo tiempo, el gobierno ha decidido agregar al aumento ya dado a principio de año un 3% a las jubilaciones y a las pensiones y agregar al aumento a público ya dado a principio de año un 2%.
Estas medidas de coyuntura, por supuesto, lo que tratan de hacer es buscar las mejores herramientas posibles y las más efectivas para no perder poder adquisitivo. Recién hacíamos una suma que entre los aumentos dados tanto a jubilaciones y pensiones como a los salarios públicos estamos por encima de un 9%. Lo que en principio, y subrayo, en principio en este mundo tan cambiante, estaría por encima de la inflación esperada anual. Nos parece que esta herramienta, reitero, es la que nos asegura poner más plata en los bolsillos de los uruguayos y así no perder poder adquisitivo. Es cuanto tenemos que informar. Obviamente, en temas tan técnicos, seguramente le pida a la ministra de Economía, al ministro de Trabajo y al director de OPP para que nos ayuden a explicar más claramente lo que esto implica. Por ejemplo, que me aclare el ministro de Trabajo y Seguridad Social que estos aumentos son a partir del 1 de julio. Quedo abierto a las preguntas. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos, por favor, identificarse y mencionar el medio que representan. Muchas gracias. Buenas noches, Victoria Pereira, Radio Montecarlo. Quería consultarle al presidente cuál es el planteo puntual que se le va a hacer al sector privado cuando se convoque esta negociación. Pablo. ¿Cómo no? Sí, como ustedes saben, el año pasado se abrió la 9ª ronda que significó la negociación salarial por 2 años para unos 600.000 trabajadores. De esas casi 200 mesas, buena parte de ellas acordaron ajustes por inflación al año o a los 18 meses y un 40% de esas mesas, las que refería el presidente, acordaron un ajuste por inflación al final. Para ellas, para estas mesas, las que postergaban el ajuste por inflación a julio del 2023, es que estaríamos proponiendo, sugiriendo que se reunieran a efectos de ver la posibilidad, esto es una decisión que tienen que tomar las partes, no es una potestad del gobierno ni del Estado uruguayo, la posibilidad de adelantar el ajuste por inflación a este año. Ese es el sentido. Buenas noches, acá Fabián Cambiaso del Observador para el presidente. La consulta es si con estas 2 medidas que ustedes anunciaron consideran suficientes por ahora para paliar la carestía y si eso quiere decir que por ahora se descarta tomar alguna medida como la sugerida por el sector Ciudadanos del Partido Colorado y Cabildo Abierto en torno a un acuerdo mayor y medidas mayores en torno a los precios de determinados productos de la canasta. En estos días hemos recibido sugerencias de casi todos los socios de coalición, de distinta manera, algunos públicos, otros en privado, sugerencias todas bienvenidas. Es más, aquí están tomadas algunas de las sugerencias. Lo que nosotros analizamos y estamos convencidos, de hecho acabamos de tener una reunión finalizando o redondeando esta propuesta con los socios de la coalición, esta va directamente al problema. Sobre el tema de precios, no necesariamente significa las herramientas a veces planteadas que impacten positivamente en los precios. Esto es más dinero para paliar justamente lo que podría ser una pérdida de poder adquisitivo. Estamos trabajando, en este caso la ministra de Economía, con el ministro de Desarrollo Social, en un sector de la población nacional más vulnerable. Allí son básicamente los beneficiarios o los usuarios de alguna herramienta del MIDES que en las próximas semanas conversaremos con ustedes. Sobre el tema precios, insisto, estamos convencidos que las medidas que toma hoy el gobierno son paliativas para esa situación. Hay otros elementos que hacen al componente precios que también estamos trabajando. En este caso es el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Ganadería, con el LATU
y con muchas instituciones que increíblemente en nuestro país son también formadores del precio final de los productos. Buenas noches, Ignacio Martínez de La Diaria. Presidente, ¿en qué momento se comenzaría con la recuperación del salario real, si sería para este año? Muchas gracias. De hecho, con la suma de almacenero que hice hace unos instantes, estaríamos recuperando salario. Entre otras cosas porque, y esto póngalo siempre en tela de juicio, porque en este mundo tan loco ya no sabemos qué va a pasar, supuestamente con este agregado de aumento, tanto en jubilaciones, pensiones y salarios públicos, deberíamos de estar por encima de la inflación esperada. Subrayo, deberíamos de estar por encima de la inflación esperada. ¿No? Simplemente decir, en el caso del salario público hay un componente de recuperación en el aumento que se dio en enero. Este aumento adicional de julio nos da la garantía de que podamos llegar manteniendo esa idea de la recuperación. En paralelo, se van a instalar las mesas de negociación del sector público para acordar la forma en que se va a completar esa recuperación. Eso en cuanto a los públicos. En cuanto a los privados, la pauta salarial acordada implica un componente de recuperación, que en la medida que se adelantan los ajustes por inflación se garantiza. Buenas noches, Rafael Guardia, Canal 5. Quería preguntarles si va a haber o de qué manera se va a tomar en cuenta las propuestas de varios legisladores de generar una canasta de productos con menor IVA o tal vez vía acuerdos. Hay distintas propuestas, incluso Ciudadanos proponía reducción del IVA vía la compra con dinero electrónico o tarjeta de crédito para que fuera realmente dirigido a quien consumía el producto final, el IVA final. Sobre algunos precios hemos tomado medidas, algunas que se están terminando en estos tiempos, que después vamos a hablar si se reanuda por única vez. Pero insisto, no quiero ser redundante. El tema es el poder adquisitivo, ¿verdad? No es el precio en sí. Entre otras cosas, porque si vamos al origen de la suba del precio, sabemos que muchas veces escapa la base al gobierno nacional. Después, obviamente, está la base tributaria. Y algunos agregados que mencionaba hace un instante sobre los cuales estamos trabajando otros organismos del Estado. En este caso, la decisión del gobierno, para que sea efectiva, para que sea eficaz, va por el lado de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Sí, vamos a hacer una excepción y vamos a hacer una repregunta. Muchas gracias, muy amable. En realidad no llega a todos. Si bien el sector público es muy importante, jubilados y pensionistas también, hay otra cantidad de trabajadores que no va a llegarle ese aumento. Bien, y la sugerencia que se va a realizar en las más de 80 mesas, 88 mesas, justamente para adelantar el correctivo, para adelantar por el tema inflacionario el aumento salarial. Recibimos las últimas 2 preguntas para esta conferencia. Adelante. Buenas noches, por aquí Mariana. Sí, no hay problema. Mariana Abreu por aquí de TV Ciudad. Quería preguntarle acerca de los números de pobreza. Recién se refirió a la recuperación económica. Estamos en niveles de actividad similares a épocas de prepandemia. Sin embargo, hay alrededor de más de 60.000 pobres que en 2019. ¿Entienden que estas medidas van a paliar esta situación y les merece alguna reflexión los indicadores dados de pobreza con respecto al tramo etario que destacó el gobierno en su momento en relación al primer semestre del 2021? Creo entender por dónde viene la segunda parte de tu pregunta, pero capaz que si me la haces un poco más clara te puedo contar directamente. Bueno, diferentes actores sociales y políticas cuestionaron que se presentó, que se destacó la baja de la pobreza en un tramo etario de niños pequeños y luego los datos anuales demostraron que esta baja no era tal como se había destacado. Bien, depende de la franja que se tome y le dar la palabra a la ministra de Economía para que conteste sobre
ese tema. No es mi intención, aunque me veo tentado a hacerlo, la situación de debilidad de centenas de miles de uruguayos al 1 de marzo del 2020. Tan es así que apenas empezaba la pandemia, con los primeros efectos, subió sensiblemente la pobreza. ¿Qué significa esto? Que había gente en un nivel de fragilidad muy grande. Y con esto no estoy poniendo excusas, simplemente observando una realidad que también hay especialistas, sociólogos, etcétera, que lo han trabajado profusamente. El gobierno, dentro de sus herramientas, ha hecho un esfuerzo muy grande de asistencia, muy grande. Ustedes saben que se destinó 1.700 millones de dólares, muchos de los cuales, gran parte de los cuales, la ministra de Economía tendrá más claros los números, a los sectores especialmente más vulnerables. Y la última rendición de cuentas, que fue básicamente de gasto cero, tuvo un apoyo muy importante al sector que más sufre y que más padece la pobreza, que es la primera infancia. Nosotros hemos manejado cifras exactas, no inventamos números. Puede después haber una discusión sobre cómo se toman las franjas, pero anunciamos cuando aumentó la pobreza y también anunciamos cuando bajó la pobreza. Y eso debería, supongo yo, no ser de un botín de discusión electoral ni política, y no digo que nos debería alegrar, pero por lo menos deberíamos decir, estamos en la senda, en el camino para disminuir la cantidad de uruguayos en la situación de pobreza, porque con todo respeto a los analistas, yo no mido a los pobres en porcentajes, ni en cifras, ni en número en qué franja están. Es gente que lamentablemente está en condiciones indignas y esa es la tarea nuestra, sin perjuicio de la edad que tenga, pero le doy la palabra a la ministra de Economía que pueda ser más específica al respecto. Buenas noches. Respuesta muy concreta. En el 2021 la pobreza disminuyó. Con respecto a si las medidas que se toman hoy van a mejorar los indicadores de pobreza, debemos recordar que las transferencias sociales aumentaron significativamente en este tiempo y debemos recordar que más allá de las medidas que hoy se están anunciando para mantener el poder adquisitivo de trabajadores, como decía el presidente, de los públicos lo podemos hacer, de los privados los invitamos, y mantener el poder adquisitivo de los jubilados, el foco de la política económica continúa siendo la generación de empleo. Empleo que aumentó el año pasado, dio sus frutos, la cantidad de puestos de trabajo aumentaron más de lo que nosotros habíamos estimado como gobierno y en la rendición de cuentas, y esperamos que este año también continúe la generación de puestos de trabajo, que es lo que en definitiva nos va a ayudar genuinamente a superar la situación de muchas personas que se encuentran en la situación de pobreza. Gracias. Presidente, buenas noches. Pablo Piñeiro, del diario La R. ¿El gobierno analiza o ya analizó qué va a hacer con aquellos productos a los cuales había hecho exoneraciones de IVA y que próximamente se acaba lo que es esa medida? O sea, ya se determinó si se va a si se va de nuevo a tomar la misma decisión o si inclusive se interrumpe. Gracias. Gracias a ti. Me veo tentado a dar la discusión con la ministra de Economía acá. La sugerencia que hace el presidente de la República es extender por un tiempo más esa exoneración, pero bueno, veremos a ver qué me dice la ministra de Economía. Finalizamos esta conferencia de Muchas prensa gracias. agradeciendo al señor presidente de la República por su presencia en esta sala, al igual que al resto de las autoridades que lo acompañaron y a todos los representantes de los medios de comunicación. Buenas noches.